noches a todos. Aquí estoy. Soy Fernando Ailagas y esto es un nuevo programa de Podcast desde el corazón. Hoy vamos a tener a Ángel Moreno. Él nos va a hablar sobre un tema que ha estado investigando junto con su grupo, Gispas, Investigación Paranormal. Hola, Ángel. A ver, un momentín. A ver si te meto. Vale. Hola. ¿Qué tal? Buenas Noches, Ángel. noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un Pues placer estar aquí. aquí, esperando hablar sobre ese tema que tengo de aquí en el fondo, sobre el piso de las voces. Sí. Buenas noches. Bueno, antes de nada, permíteme que salude a todos vuestros seguidores del canal. Y nada, bueno, pues un placer para mí estar aquí esta noche hablando un poquito contigo, Fernando. Como digo, un placer. Soy el presidente de la asociación Guimpas Investigación, soy un poco la cara visible del equipo. Un equipo con una experiencia ya de más de 10 años. Venimos de otros lugares, o quiero decir, de otras asociaciones. Guimpas hace ya 10, 11 años aproximadamente que estamos y dedicados al mundo del misterio venimos ya desde mucho tiempo atrás. El tema del piso a la voz es un tema sorprendente. Yo cuando me comentasteis de la entrevista y tal, yo dije, bueno, pues si queréis hablar de este tema, es un tema que a día de hoy pues está levantando bastante revuelo en el sentido de que lo que se ha registrado en esta casa, en este piso, pues parece algo inédito, lo que es dentro de lo que es la investigación de fenómenos paranormales. Es un tema que viene de un abuso quizá de juego de la Ouija en los años ya setenta y tantos, 80 aproximadamente, donde en ese piso pues se hacían bastantes sesiones y empezó todo esto, ¿no? Porque pensar que nosotros hemos podido investigar lo que es el lugar, el suelo, el edificio, hemos trabajado dentro de todo lo que puede ser pues incluso archivos para poder saber qué es lo que había allí en aquel momento. Y lo cierto es que evidentemente no encontrábamos nada. A día de hoy, pues están pasando situaciones que pasaban en aquel momento ya. Pensar que pude entrevistarme con la persona que en aquel momento vivía en este piso y me estuvo contando todo lo que, bueno, sin saberlo, porque ellos evidentemente dentro de todo esto, pues quizá es la curiosidad que te da el poder contactar con ese más allá, con ese otro plano de existencia, pues hace que en aquellas épocas pues se quisiera pues entrar más adentro, ¿no? De todo esto, ¿no? Y se utilizaba mucho más la Ouija, ¿no? La Ouija, pensar que empezó todo como un juego, ya se vendía como un juego la tabla, y luego pues también se ha utilizado incluso en tiempos atrás, en tiempos de guerra, cuando la guerra civil, etcétera, se utilizaba o querían utilizarla para poder contactar con seres o personas fallecidas que en aquel momento pues fallecieron en aquella fatídica época, ¿no? Y a día de hoy pues nos encontramos con este caso. Cuando estuve informándome sobre este caso, me sorprendió la sincronización de que tú ya conocías ese sitio, ese bloque. Correcto. Es un caso, por eso digo que es especial, porque es un caso que yo viví en primera persona antes de llegar el grupo. Yo viví en primera persona porque yo estuve viviendo no justamente en ese piso, sino en el de encima. Estuve unos 6 meses y al principio, a la hora de entrar, no notábamos nada extraño, pero luego con el tiempo pues empezamos a vivir situaciones que ya yo empecé a reconocer un poquito más, ¿no? Y sí que es verdad que yo vivía allí con mi mujer y ella es la que pasaba más tiempo dentro de ese piso. Y estamos hablando del de encima, quiero decir que la energía que hay allí o el fenómeno que se da en ese piso es un fenómeno que se desplaza, un fenómeno que desplaza por el edificio y que no es una energía estática, sino es algo que, como digo, en el momento de entrevistarme con las personas que vivían allí en aquel momento, me decían que tenían la sensación de que después de tantas sesiones allí se había quedado algo o alguien
que llamaban pues una figura masculina, ¿no? Nuestros registros más importantes son de una voz masculina dentro de esa casa, dentro de ese piso, que es una voz inteligente, una voz que interactúa con los dueños de la casa o con las personas que viven en la casa y que incluso con nosotros ha tenido más actividad, ¿no? En el sentido de incluso llegar a insultar a algún compañero en alguna de las pruebas de aislamiento. Pero como digo, yo estuve viviendo en ese piso 6 meses, al cabo de estar allí viviendo, pues sería a los 2 meses aproximadamente, empezamos a vivir situaciones un poco más esporádicas, pero luego ya con el tiempo se fue complicando un poquito más. Yo fui reconociendo muchas situaciones que vivía mi mujer, que es la que pasaba más tiempo allí, golpes en las puertas de madrugada, se oían conversaciones lo que era dentro del comedor, eran situaciones muy, muy reconocibles y entonces en aquel momento yo trabajaba de noche y pensar que ella pues se encerraba en la habitación y no salía hasta la mañana, que yo volvía. Entonces ella empezaba a vivir todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí que es verdad que había muchas más discusiones, todos sabemos también que dentro de los pisos también no sabemos cuando compramos o alquilamos un piso donde ha vivido ya gente, pues también queda una energía residual de muchas, bueno, en este caso puede haber complicaciones dentro de las personas que habían en aquel momento en aquella casa, donde también a raíz de muchas discusiones, o sea, de muchas discusiones y tal, pues se pueden provocar lo que son hoy conocidos como egregores, ¿no? Que son energías que provocamos nosotros mismos y que quedan en estos pisos. Pero bueno, nos fuimos dando cuenta que lo que había ahí era más inteligente de lo que podíamos llegar a pensar, ¿no? Entonces por la noche, pues, era más inteligente, ¿no? Que era algo que interactuaba directamente con la persona que estaba allí y en este caso a nosotros nos pasaba que, incluso de madrugada pues nos tocaban a la puerta y nos daban los 3 típicos golpecitos en las puertas de las habitaciones, etcétera. Hasta que llegó un momento que ya empezamos a discutir demasiado dentro de ese piso, todo se volvió muy complicado para la pareja, extremos sorprendentes que al final tuvimos que tomar la decisión de marcharnos de él, ¿no? Una cosa, en la investigación que hiciste en ese piso, por curiosidad, ¿no subiste al piso de arriba a los inquilinos de arriba para investigar si ellos también sentían eso? A nosotros, por lo que nos contó nuestra amiga, que es la que vive en el piso, que a día de hoy pasa todas estas situaciones, ella ya había hablado con otros vecinos de este edificio, o incluso algunos que tenían animales, que los animales lo pasaban bastante mal en algunos de los pisos, ¿no? Y sí que es verdad que se sabe que algunas de las personas que vivían en algunos de los pisos ya plantas arriba, creo que abandonaron el edificio incluso, ¿eh? ¿Y qué hace mantenerse en el piso? ¿Por circunstancias de la vida o porque cuando tienes ese fenómeno no lo entiendes? Y vosotros a los 6 meses os fuisteis. ¿Esta familia pudo resistir todo esto? Y a día de hoy están. Ya te digo que yo pude hablar con las personas que en su momento vivían allí, que fueron, yo siempre digo que fue algo pues sin querer, ¿no? El hecho de poder utilizar la Wi-Fi en este sentido, en aquella época, atrás, que estamos hablando de años atrás, empezaron a utilizarla y cuando se dieron cuenta, pues quizá un poquito se les fue de las manos, ¿no? En el sentido de que después de tantas sesiones, pues en las últimas sesiones llegaron a comentarme que incluso había algo que levitaba allí, ¿no? Algún jarrón, alguna cosa llegó a levitar. Entonces ya cortaron con todas las sesiones, ¿no? Que en aquel momento los hijos de aquellas personas que vivían allí ya decían ver cosas de madrugada en los pasillos del piso, que son los mismos fenómenos que se estaban dando a día de hoy en este piso. A las personas que a día de hoy viven allí, ¿no? Pensar que allí vive una mujer, vive una madre y un hijo. El hijo tiene una capacidad importante para poder quizás canalizar este tipo de energías que hay en el piso. Y sí, por circunstancias de la vida, Fernando, como tú dices, hay gente que no puede. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de ahí una persona como nuestra amiga se vuelve fuerte, incluso ya participa en las experimentaciones, en las investigaciones, porque llega un momento que es como querer saber un poco más, ¿no? Que hay allí. Y sí que es verdad que llevamos 2 años con este caso. Una vez que ya empezamos a ir, el fenómeno aflojó bastante y a día de hoy pues tenemos algún tipo en algún momento nos ha comentado, pero son cosas muy puntuales ya las que hay, pero sí que las primeras experimentaciones que hicimos allí fueron sorprendentes y como podéis ver en el vídeo, esto está en el canal de Guimpas Investigación, ahí está el vídeo completo eso es, exactamente, eso es. Pues es especial, son momentos, fijaros que las grabaciones que se oyen ahí, esas voces que se oyen ahí,
están grabadas directamente desde cámaras fijas, cámaras de vigilancia, cámaras IP que están puestas en la habitación y desde ahí se están registrando este tipo de voces. O sea, que es algo que los audios son completamente originales y las situaciones que cuenta la inquilina, en este caso nuestra amiga, las está contando allí con nosotros y a día de hoy pues tiene algo puntual, pero ha aflojado bastante para lo que hubo en su momento. ¿Puede ser un paso más allá de una nueva forma de comunicación? Porque antes se utilizaban las televisiones en blanco y negro, el típico niebla o para Sí. comunicarse. Ujú. Ha habido la Ouija y ahora puede ser otro tipo de comunicación con estos aparatos. Bueno, a día de hoy, pues todos los equipos van cambiando, los equipos se van actualizando, los equipos son más modernos. Evidentemente, antiguamente sí que se utilizaba la televisión con los barridos de ruido blanco, incluso con las rayas cuando hacemos las psicoimágenes, ¿no? Que se ven esas caras ahí en la pantalla. A día de hoy todo va mejorando, los micros son distintos, o sea, en fin, es mucho mejor, ¿no? Todo digitalizado. Bueno, son cámaras simplemente, como digo, cámaras que puedes tener en cualquier casa, como antiguamente también estaba la historia cuando habían estas cámaras que se utilizaban, las cámaras de bebé, que en algún momento captaban algo también en las cunas de los niños, ¿no? Pues hoy en día están estas cámaras que ya son un poquito más modernas, con mejores micros, etcétera. Y bueno, tengo que decir que de donde se graban todas esas conversaciones, en la habitación donde están esas cámaras, es donde entonces se hacían las sesiones Ouija. Quiero decir, que ahí está el epicentro, está todo lo que se pudo abrir en aquel momento y se está grabando muchísimas conversaciones, pero son conversaciones largas. Ahí porque hay trozos, en ese vídeo salen trozos cortados, pero hemos llegado a pensar que son grabaciones de 20 minutos donde se han ido cortando esas situaciones, esos momentos, ¿no? Otro de los fenómenos que se daban en esa habitación, que me contaba la persona cuando hacía las sesiones, era que en algunos momentos veía caras en esa habitación. Y si te fijas dentro del vídeo, hay un momento que se ve y grabamos una cara en un espejo, donde se registra una cara en un espejo. Quiero decirte, son muchas situaciones que se han ido dando y que para nosotros, bueno, después de tantísimos años, porque como digo, Gimpass lleva ya 11, 12 años como asociación, como equipo, pero en caso de mi compañero Gaby, venimos de tiempos más atrás, ¿no? O sea, venimos ya de 25 largos años dentro de lo que es la investigación paranormal y este caso realmente nos ha sorprendido a todo el equipo porque dentro del tiempo que llevo yo y muchos otros compañeros profesionales del mundo del misterio no dicen haber visto nada igual, ¿no? ¿Qué crees tú, un poco de psicología, qué crees tú que ese ser eh, quería mostrarse? Al mostrarse quería comunicarse. ¿De alguna intención crees que tendría? Bueno, es una inteligencia, es una energía inteligente, eso es lo más importante, ¿no? Quizá el haber hecho tantas sesiones ha llegado un momento que sin quererlo, también a través de una tabla Ouija, quizá abrimos un portal, ¿no? O quizá hay un vórtice, o se crea un mismo vórtice en esa habitación, al haber manipulado tanto la Ouija y con tanta intención de contacto, quizá sin querer, pues se creas ese vórtice y sirve de entrada y de salida a este tipo de energías, ¿no? O sea, bueno, esa energía está allí, esa entidad está allí y es una entidad que interactúa con las personas físicas, con nosotros, con la persona de la casa, siempre con un tono amenazante, siempre con un tono, evidentemente no sabemos el por qué, porque, bueno, allí no hemos tenido ningún caso de que haya fallecido ninguna persona allí, sino que puede ser una energía que viene de otra parte, pero que al mismo tiempo, pues ahora está allí y bueno, Se se siente a hace gusto, notar, ¿no? se siente a gusto allí, porque si está manifestándose constantemente, tiene que estar a gusto en el sentido de cómodo allí. Lo Sí, sí, interesante es saber qué es lo que quiere, ¿no? claro. Ahí está, el tema está ahí, porque evidentemente igual, bueno, él puede hacerse o puede hacer creer que él está en su sitio, ¿no? Y sí, a lo mejor quizá para él, evidentemente no hemos tenido un contacto directo en ese sentido de poder llegar a registrar lo que él quiere o lo que para él es estar allí, ¿no? Sí que es verdad que en los momentos que hemos podido tener ese contacto, lo que sí que hemos visto es que era algo agresivo, algo inteligente, que buscaba un poco más. Hay una grabación que se ve mi compañero Alberto, donde le dice: ¿qué hace este imbécil? Me parece que es. Y se oye perfectamente una voz masculina, como cuando él está haciendo un aprovechamiento en una cama que está sentado en una de las habitaciones,
cómo interactúa esa voz con él directamente, ¿no? Cómo es algo lógico que le está viendo y que interactúa pues con agresividad, ¿no? Hacia él. Luego hay otra vez, pero fíjate que es curioso porque está la energía residual, que es estos registros, estas conversaciones que se oyen, que quizás son un tiempo de pasado, presente o futuro, que no sabemos, pero que sí que se están dando continuamente, ¿no? Y las conversaciones son también un poco truculentas en el sentido de que hablan cosas muy negras, ¿no? Como muy negativas, ¿no? Le quieren hacer daño, tal, o sea, se oye como dispara, son cosas como muy extrañas, ¿no? Pero estas otras voces, hay voces inteligentes dentro de ese piso que interactúan con los que estamos allí, ¿no? Y eso es lo sorprendente. Hay otra también que se oye cuando la inquilina del piso está riéndose en el comedor con nosotros y dentro de una de las habitaciones de otra cámara se oye eh, tía fea, una voz, pero ya no de hombre, sino una voz ya como más femenina, como le dice tía fea, ¿no? O sea, sin ningún sentido, pero para que veáis la importancia de todo esto, ¿no? O sea, hablamos de energía residual o energía que está en el ambiente, por decir así, pero luego hay otras que son inteligentes y esas son las peligrosas porque incluso en el piso, al principio de todo, lo pasaron mal, ¿eh? Porque incluso la pareja que tenía en aquel momento nuestra amiga, pues incluso llegó a sentir como le tiraban de la cama. En fin, han vivido situaciones bastante complicadas, ¿eh? Ujú. Y centrándonos un poco en el niño y las dotes que tiene, eh, viendo el vídeo, cuenta que hubo como una especie de ataque, unos cristales que se cayeron de una lámpara, ¿no? Pero Sí, alrededor de él, no encima de él. correcto. Eso es uno de los momentos más impactantes porque eso nos lo explica ella, estando allí haciéndole la entrevista directamente dentro del piso, y nos lo cuenta ella, ¿no? Como el niño una noche va a la habitación, dice que hay algo que le avisa de que iba a pasar algo, que no estuviera allí, y justamente fue cuando, estando para estar en la cama, se rompe la lámpara, se le rompen los cristales de la lámpara en pedazos y todos los cristales fueron a caer encima del colchón de la cama. Y eso lo vivieron ellos. Realmente son momentos sorprendentes. Fíjate, nuestra amiga también igual vivió una situación, todo esto lo cuenta ella, en el especial, vivió una situación como cuando se encerró en el lavabo, que se le fue la luz, que no podían abrir la puerta, que tuvieron que manipular la puerta con una herramienta, incluso sin maneta la puerta no se podía abrir, se le fue la luz dentro, o sea, han vivido situaciones, luego algún pájaro que tenía también se lo encontraron con las alas rotas. Quiero decir, han vivido situaciones muy ¿Y impactantes. cómo lo ha llevado el niño toda esta situación? Porque él es, al ser sensitivo, Claro, ve, oye. claro, yo siempre hago el símil, y esto lo hablo mucho con los compañeros también que lo comentan en algún momento, y siempre lo comento, que es un poco el símil del sexto sentido, Fernando, en el sentido de que es un niño que tiene las capacidades para poder canalizar lo que hay allí, incluso escuchar lo que hay allí, porque él lo pasa muy mal. Él oye esas conversaciones, él oye en algunos momentos, a día de hoy sí que nos han mandado algún momento donde se ha tenido que salir de la habitación porque oye voces susurrando y luego si tú registras, o sea, si tú estudias el vídeo se oyen voces que están hablando iguales que de la habitación y él las está escuchando, ¿no? Y yo le doy un símil a sexto sentido porque en algún momento él ha visto cosas dentro de ese piso. La imagen que se oye, que se graba en el espejo, él dice que lo ha visto en algún momento por el piso. Y pensar que lo que hay allí quizás sepa o sabe que ese niño puede verlos o puede entenderlos. ¿Qué hacen cuando pasa esto? Si el niño no quiere llegar a un contacto honesto, quizá ellos, lo que hay allí, esa energía se enfada y provoca de que el niño viva situaciones complicadas en este sentido, porque lo que hay allí sabe que él puede verlo, pero el niño no quiere, por miedo o por lo que sea, no quiere, no lo acepta y lo que hay allí se enfada, ¿no? Y le provoca al niño situaciones complicadas, situaciones como el del cristal. En esta situación, ¿habéis podido ayudarle de alguna manera? Creo que Daniel es el medium, ¿no? Él ha Daniel podido es, uh-huh. a canalizar eso. Daniel es el sensitivo. Bueno, tenemos que decir que siempre que hemos ido nosotros o siempre que vamos, nunca está el niño, ¿eh? Nunca hacemos las pruebas con él en Ah, casa, nunca hacemos experimentaciones con el niño en casa, nunca se han hecho. Siempre hemos estado el equipo y nuestra amiga allí en el piso y somos los únicos que hemos podido estar allí, ¿no? Por eso te digo que directamente trabajarlo con él no lo hemos trabajado porque nunca ha estado acompañándonos en aquel momento. mm, Simplemente todo lo que tenemos de información es por todo lo que nos cuenta su madre mm.
todos los vídeos que nos pasa su madre en algún momento cuando el niño está viviendo alguna situación que no comprende, pensar que ya el niño a día de hoy ya, no sé si son 14 o por ahí los que tiene ya, era más jovencito, hace ya un par de añitos atrás y de un tiempo atrás, porque piensa, que no te lo he dicho antes, que yo estuve allí 6 meses, me fui, pero yo ya me fui, hablando con los compañeros, de que en aquel bloque pasaba algo porque yo antes de ir me hice varias pruebas donde grabé voces dentro del piso donde yo estaba. Nos fuimos, yo hablé con los compañeros, en aquel momento todavía Gimpas se estaba medio empezando, no pudimos entrar al piso a trabajarlo, pero fíjate la casualidad, ¿no? Que el misterio busca el misterio, ¿no? Y al cabo de 10 años nos contacta esta chica que vive en el piso de abajo y nos contacta porque le estaban pasando estas cosas. Lo curioso de todo eso es que yo no le dejo acabar, le digo, ¿no será aquí, en este edificio? Y me dijo que sí, ¿no? O sea, que era donde yo sabía que estaban pasando este tipo de situaciones, ¿no? Como te digo, todo lo que sabemos es más por ella y luego las situaciones que hemos vivido en el piso con ella. Pero el niño nunca ha estado por medio con nosotros. ¿Pudiste, como medium, Daniel, puede hacer limpiezas? En Bueno, el sentido de, ya que hay una conciencia que está en el otro lado, él puede hablar con él e intentar mediar. nos ha pasado justamente en el piso no, porque sí que es verdad que en el piso las veces que hemos ido y ha venido él no hemos tenido este tipo de actividad. Es que es curioso porque es así, Fernando, porque los que nos dedicamos a todo esto, a buscar el misterio en aquel momento, a buscar el fenómeno que se da en esos sitios, para con nosotros se vuelve más escurridizo. Cuesta más que salga porque sabe que lo estamos esperando, ¿no? Para poder interactuar con él o poder sí que es verdad que en este sitio, en el mismo piso, no le ha pasado, no hemos podido contactar con él directamente, pero sí en otros lugares donde Dani se puede ver en otro de los vídeos que hay por aquí en el canal, donde canaliza algún tipo de energía, por ejemplo, en el pueblo de la Dama de Blanco, es un pueblo que está también por aquí, por la zona de Cataluña, y también hubo un momento donde de golpe y porrazo es otra persona, donde canaliza a una persona mayor. Quiero decir que él como sensitivo, dentro de la sensibilidad que él tiene, sensitivo, mediúmnico que tiene, pues hay muchos momentos donde sí canaliza. Pero dentro del piso en sí, nunca hemos tenido la posibilidad de... También tengo que decirte que esa entidad que hay ahí, como yo te digo, es una entidad que se desplaza. Hay momentos que cuando vamos nosotros, da la sensación de que no hay nada, ¿vale? Porque es como que la densidad del piso se evapora. Esa densidad que sabes tú que cuando hay algún tipo de energía que está bloqueada, que hay una energía densa, cuando hemos llegado nosotros esa energía ha desaparecido. Y al momento de empezar nosotros ya a hacer un poco de trabajo y tal, es como las personas que viven allí, pues empezar a decir, bueno, ya estoy empezando a notar, y es verdad que empezamos a notar todos una elevación de vibración, ¿no? O sea, empezamos a notar ya un campo energético más fuerte y hay momentos, pero claro, viene y va, es muy escurridizo. Se esconde y luego aparece. Claro. Es así, además hay que pensar también que luego cuando a la hora de trabajar el poder limpiar un piso como este, hay que contar con los inquilinos, con los que viven allí. Realmente, si se quieren... lo primero es traer a alguien, porque nosotros como equipo de investigación sí que llegamos hasta el punto de confirmar que lo que hay allí, porque hay que hacer también un chequeo de las personas que viven en el lugar, que no sea un fenómeno psíquico alterado por las personas que viven en él. Por eso al niño con esa capacidad lo descartamos y nunca ha estado en una de las experimentaciones para que no intervenga o interfiera psíquicamente con lo que pueda haber allí y está siempre fuera, ¿no? Entonces ya apartamos un poco la parte psicológica de lo que es el fenómeno y entonces cuando ya está ahí el fenómeno pues hay que trabajar directamente eso. Por lo que puedo entender, ya el adolescente Sí, ahora en día sí. ha bloqueado sus capacidades, porque si no, se seguiría manifestando en la casa. Como tú Bueno, mismo te has dicho, cuando uno tiene, nosotros decimos luz, tenemos el resplandor, ¿no? Algunas veces como el resplandor se acercan, pero cuando se apaga ese resplandor o se bloquea, bueno, vuelves a tener esa normalidad. exactamente. Al final, lo sabemos, somos luz, ¿no? Fíjate que nosotros yo soy terapeuta Reiki, yo hace muchos años que
bueno, y he estado haciendo muchísimos, en el año 2012, 2013, estuve 2 años dando Reiki a mucha gente también. O sea, quiero decir que venimos un poco ya vinculados al mundo de la energía desde mucho tiempo atrás y conocemos bien el tema. Entonces, por eso te digo, sí, que al final es lo que tú dices, Fernando, somos energía, somos luz. Nosotros lo que hacemos en estos lugares muchas veces para intentar que el contacto sea un poquito más bueno, más directo con ellos, permitirles un poquito más. Hacemos una rueda de energía, los 5 compañeros, donde, bueno, les pedimos que sean ellos mismos los que tengan esa intención. Nosotros pues, nos cogemos de la mano e intentamos elevar la vibración del lugar, dejar que esta energía vibre un poquito y ellos puedan alimentarse un poquito de ahí e intenten, bueno, darles la confianza a lo que puede haber allí para el contacto con nosotros, ¿no? Entonces, al final es eso, somos luz y cada uno, por eso es muy importante, sobre todo en lo que es la investigación paranormal, es un poco la luz de cada persona. Al final, la parte sensitiva de cada persona es la más importante porque por muchos aparatos que lleves, al final el detonante somos las personas en los sitios. Somos lo que percibimos y lo que transmitimos somos las personas, ¿no? Entonces, a estas entidades es darles la misma confianza que en su momento, si fuesen o hayan sido terrenales personas, hayan podido ser personas, lo que hay en ese lado, ¿no? Si estamos hablando ya de otros planos de existencia y de otros tipos de seres, es más complicado, eso ya es más complicado. Entonces, la investigación en ese piso, digamos que ya se ha calmado, ¿no? El fenómeno, es lo que te digo, se ha vuelto más pausado, más tranquilo. Sí que es verdad que ya tenemos menos contacto con ella, porque cuanto menos contacto tenemos, porque está todo bien, ¿no? Sí que nos ha pasado algún vídeo último hace ahora un par de meses así, de alguna situación de lo que te comentaba, del adolescente, en este caso hoy ya, donde, claro, ella ha ido tapándole situaciones, como quitándole importancia a cosas que él iba sintiendo o percibiendo o escuchando. Fijaros el trabajo de ella en este sentido, de intentar que el niño, dentro de su capacidad, intente registrar menos cosas posibles, ¿no? O sea, darles, ¿cómo decirte? Darle más realidad a lo que puede ser, por ejemplo, si has oído un ruido, pues si quizás sea el vecino, ¿no? Si has oído un golpe aquí, pues igual es en la otra pared allá, ¿qué tal, no? O sea, dándole lo más racional posible y que él no se acabe de meter ahí, ¿no? Porque quizás se vuelva más insoportable en este sentido para él, ¿no? Porque ha vivido situaciones más complicadas. Él decía oír las voces, ¿no? Pero a día de hoy sí que es verdad que la cosa está mucho más calmada. Está bien, está bien. Y bueno, ¿qué casos ahora estáis estudiando? Bueno, ahora después de... estuvimos también en otro piso, un chico que nos contactó también, otro piso, muy parecido al caso donde era un chico que tenían un piso que iban a vender, él estuvo viviendo toda la vida allí y decía que desde pequeño ya sentía cosas en ese piso. Su madre le gustaba mucho también un poco, creo, el ocultismo y también creo que trabajaba energías. Contó algo curioso porque su padre falleció, se ve que nos contó que una gitana le echó un mal de ojo y luego enfermó el padre. O sea, fijaros las situaciones, ¿no? Y estuvimos trabajando también ese piso. Y la verdad que vivimos situaciones también muy impactantes. Es que estas cosas, es lo que yo digo, a ver, parece bueno, el cine hace mucho daño también, en este sentido, pero sí que es verdad que pasan porque en las casas particulares se mueve mucha energía, mucha energía. Y hoy en día nos encontramos con muchos casos de Ouija también, donde gente joven ya la manipula desde muy jovencita y bueno, y el problema que trae de la sugestión, la parte sugestionable y luego la parte de lo que hay en ese otro lado, ¿no? Porque evidentemente nosotros también somos de los que pensamos que en ese otro lado también hay mucho suplantador de identidad, ¿no? Dentro de lo que es el tema de la Ouija, por ejemplo, mucho suplantador de identidad que se hace pasar por quien quieres tú que sea, ¿no? Y una vez que te engancha, complicado, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el piso este que también hemos trabajado, que lo estuvimos trabajando el invierno pasado, pues también vivimos situaciones muy impactantes. El chico que vivía allí en el piso se sorprendió de todo lo que llegó a salir. Incluso, fijaros que una noche incluso reventó una bombilla de una de las lámparas, salió corriendo por su casa porque decía haber sentido algo. Son situaciones que a día de hoy
parecen películas, pero no lo son. Son casos reales donde la realidad supera cualquier ficción que puedas ver en el cine, ¿no? O sea, lo que vive una persona en su casa, fíjate que nosotros también hacemos experimentaciones en muchos lugares por ahí abandonados, ¿no? Donde uno practica, donde hace pruebas, pero cuando los casos son en casas o en pisos particulares, son realmente sorprendentes, ¿no? Y entonces estamos un poco siempre, pues, al contacto de las personas que necesiten algún tipo de ayuda, pues siempre estamos ahí, ¿no? Para poder ofrecerles todo lo que podamos. Como he dicho antes, nosotros lo que hacemos es verificar que hay algún tipo de fenomenología que sale de la parte psicológica de las personas que viven en el piso, y una vez así, pues entonces ahí hay que mirar qué se puede hacer, qué se puede trabajar y quién puede venir a sacar lo que hay allí, ¿no? Entonces es un poco así. Siempre estamos un poco trabajando todos los casos. Y todas estas situaciones las exponemos en YouTube, en el canal de Guimpas Investigación. O, por ejemplo, estamos haciendo un programa de radio que es Conectando Mundos, que mañana, por ejemplo, hacemos un programa en directo desde Plugas FM, donde vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De energías residuales, qué las provoca, si son seres fallecidos, si son, en fin, muchísimas cosas que vamos a hablar en el programa, con invitados también, y que, bueno, todos estos temas los tocamos allí. Quería hablar un poco sobre tu libro. En tu libro también cuentas casos que has investigado. Bueno, que No, el libro es un poco, es un poco muy personal, ¿no? En el sentido de que son estos 25 o 30 años casi que llevo yo en el tema del mundo de la investigación, lo que me he llegado a encontrar, lo que significa para mí, un poco, bueno, un poco no, mis opiniones, mis sensaciones de lo que hay en ese otro lado o más allá, del por qué o qué es lo que mantiene este contacto de un lado y de otro, y quizá tenga más posibilidad el otro lado que nosotros para poder llegar a saber, ¿no? Fíjate en lo que es esto, o sea, el poder, como yo pongo en el libro y siempre lo comento en todas las entrevistas, digo, el precio que se paga es muy alto, el que podemos pagar nosotros es muy alto, que es irnos para allí para no volver, ¿no? Sin embargo, hay algo que permite que quizá esta línea que hay que nos separa de un sitio a otro tenga más posibilidad de cruzarla lo que hay en el otro lado que nosotros, ¿vale? O sea, yo tiro ahí unas cuantas situaciones que es lo que digo, ¿no? Es un libro de pensar, que te lleva, no simplemente es un libro de donde yo pueda comentar algún caso, alguna situación, que sí lo hago, pero luego es un libro donde intento que la persona que lo esté leyendo encuentre una parte, no te voy a decir, pero que sea algo normalizado el tema del fenómeno paranormal, porque evidentemente solo no estamos aquí, entonces se dan casos en todas partes, ¿no? Pero que sea algo más naturalizado, que no se tenga este tabú por el fenómeno paranormal cuando esto viene desde el principio de los tiempos donde ya se hablaba de fantasmas, ¿no? Pero es un libro donde yo doy un poco mis opiniones y mis impresiones y sensaciones dentro de lo que es el mundo paranormal, ¿no? Entonces, sí. es para que la gente que lo lea piense. Ángel, si tuvieras una pequeña mirilla para ver qué está ocurriendo en el otro lado, con toda tu experiencia de vida en este sector de la investigación, si tú pudieras ver un poco, ¿cómo crees que los seres espirituales están ahí? ¿Es un poco caos? Porque en la investigación del piso de las voces parecía como si están discutiendo, están hablando de mala forma. Si tuvieras que verlo con una mirilla, el otro lado, ¿cómo lo verías? Pues un poco como tú lo has descrito, Fernando, es un poco así. Es que fijaros, lo que sale en ese piso de las voces son conversaciones, como te he dicho antes, complicadas, ¿no? O sea, como mucho jaleo, como muchas situaciones, pues eso, todo muy oscuro, muy negro, como discusiones, algo está pasando, no le puede pasar nada a aquel, no le hagas daño, o sea, una situación muy complicada. Desde mi punto de vista, pues lo que te digo, o sea, nosotros dentro de lo que es la experimentación, cuando contactamos con energías que nos dan conversación o nos dan algún tipo de mensaje, cuando hay alguna que se abre un poco a hablar, hay otras que rápidamente van y la capan, la cierran. Pero se oye perfectamente como incluso pues llegan a insultarse entre ellos y decir que no pueden hablar. O sea, evidentemente no se puede saber, Fernando, esto es así. Estaremos mucho como yo, pero luego, o sea, vendrán más. Es que estamos tratando con
con lo que es la vida y la muerte, ¿no? Es todo, es el todo, ¿no? Es la creación, es el todo, y entonces, claro, evidentemente no se puede saber lo que hay en el otro lado, porque si hablamos de que el otro lado es la vida real, pues para muchos que están aquí que quizás no estén bien, pues ya lo saben, ¿no? Pero evidentemente sí que lo que nos llega desde el otro lado, pues es mucho jaleo, es lo que tú has dicho, mucho jaleo. No te puedo decir que todo lo que con lo que contactamos sean seres fallecidos, porque hay quien dice que todo es ser fallecido, y yo digo que no. Hay otros seres y otros planos de existencia distintos. Hablamos incluso en algunos momentos de seres, de demonios, incluso, de poder de seres demoníacos. Por eso te he hablado de lo de la Ouija, eh, que se hacen pasar, son suplantadores de identidad en todo momento. Pensar que los demonios no tienen ni aquí ni ahora, ellos pueden estar en donde quieren estar, en cualquier momento. Pero sí que todo este tema de personas fallecidas o no, o dónde pueden estar, pues no lo sé. Lo curioso es que se mezclan, todo se mezcla con personas que en algún momento, o con energías que en algún momento quieren dar algo a ver, o dar alguna pincelada de algo, y otras que en el momento salen rápidamente para cortarles y no dejarles hablar. Sí, yo estuve colaborando en una radio y había muchos equipos de investigación y uno de ellos estaba investigando un orfanato y se veía claramente en las voces, en ese intercambio de pensamientos y verbalmente, que había jerarquías. Por ejemplo, Correcto, estaban los niños correcto. ahí, entre comillas, perdidos, pero estaban bajo la tutela de un adulto y el adulto les cortaba. Y ese adulto también estaba coartado por otro que estaba también ahí, digamos, sí, imagínate, el director, no sé si era director, pero alguien que tenía bastante poder para Sí, cortar a los demás. Entonces hay como una especie en distintos sitios como espíritus, vamos a hablar de espíritus, espíritus que si uno es más potente, más severo, coarta la libertad de los demás, ¿no? exactamente, exactamente. Es exactamente eso. Yo, desde mi experiencia, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Y es verdad que lo hemos comentado muchas veces los compañeros, ¿no? Y es verdad que eh, como tú has dicho, hay energías más poderosas que otras, más fuertes que otras, como tú has dicho. Hay mandos, por decir así, dentro de todo esto. Entonces yo, dentro del libro hablo un poquito de todo esto, ¿no? De qué es esto, lo que hay en ese otro lado, quién es, por qué concede según qué permisos o por qué capas según qué situaciones. Por eso es un libro que doy a entender todas estas situaciones, por eso, para que el que lo esté leyendo tenga esos pensamientos de decir, bueno, aquí es verdad que hay algo que pasa y evidentemente, fíjate, nosotros, por ejemplo, voy a ponerte algún ejemplo, en algunas situaciones donde en algunos lugares hemos hecho alguna prueba y nos han respondido, nos ha salido la palabra de Jesús. Decía Jesús, Jesús no quiere que se sepa, ¿entiendes? Uh -huh. Cristo, ¿no? Incluso nos han dicho, Cristo no quiere que se sepa, se enfada. Claro, Uh -huh. ¿Cristo quién es? ¿Cristo el que todos conocemos o es algún tipo de energía o entidad que está ahí dentro que la llaman así? Uh Pero -huh. fíjate estos nombres, es curioso que te recalquen este tipo de nombres, ¿no? O sea, hay algo ahí que es el que da para un lado y quita para otro, ¿no? O sea, quiero decir, es un tema complejo y es un tema, pero es así. O sea, yo creo que todos los investigadores que nos dedicamos al tema llegamos a la misma conclusión, ¿no? Pensamos que lo que hay ahí, pues es realmente un revuelo de energías, de entidades, de seres, de no lo sé lo que es, porque a ciencia cierta nadie lo sabe, pero sí que hay quien corta y quien da. Y hay cuando una energía quiere contarte algo, o cuando algún ser ya fallecido quiere contarte algo, no le deja. -huh. Sí. ¿Crees que a lo mejor algunos espíritus están apegados a lugares? En el sentido de, pues me siento cómodo en este lugar, como esa presencia de ese piso, me Claro, siento cómodo en este lugar, incluso interactúo con las personas del otro lado, digamos, de correcto, este lado. correcto, correcto. Y tienes toda la razón. Y aparte, en este caso del piso de las voces, por ejemplo, es eso, ¿no? Evidentemente, a mí me comentan de que esa energía masculina la notan después de muchas sesiones de Ouija, ¿no? No estaba allí ya. Uh -huh. Nosotros investigamos el lugar, no hubo fallecimientos. Entonces, claro, esa energía una vez que sale de ese otro lado,
a través de quizá ese vórtice que te he comentado o quizá esa puerta dimensional que se abre en esa habitación a raíz de hacer tantas sesiones, pues quizá esa energía entra y ya no se quiere ir. Pues, ¿qué pasa? Es una energía inteligente, es algo que está allí y que interactúa con la dueña del piso. Hay un momento ahí en el vídeo también donde se ve que ella está acariciando al perro y cómo le habla esa energía, ¿no? Y ella lo oye, cómo mira hacia la puerta y para quitarle importancia sigue haciendo lo que estaba haciendo y la voz vuelve a interactuar. O sea, es espectacular, ¿no? Evidentemente estas energías están ahí, por supuesto que una vez que entran, a ver cómo las echas. Ella me decía a mí también, y nos lo ha dicho muchas veces al equipo, que casi ahora mismo prefieren no tocar nada porque no sabe si viene alguien que no tiene la capacidad para poder expulsarlo, quizás se ponga peor la situación, porque también puede darse, quizá esa energía se vuelva más complicada y quizá cambie incluso el poder estar en ese piso, ¿entiendes? Entonces aquí hay unas partes muy importantes de tener unos mínimos de pensar las cosas, ¿no? Igual también te digo que cuando en muchas casas me dice mucha gente que siente cosas, pero que puede ser un familiar. Un familiar cuando está, si es un familiar tuyo que ha fallecido, lo que no va a estar es en tu piso, creándote unas situaciones de tensión, de miedo, porque un familiar tuyo buscará un contacto, pero no te va a buscar el crearte miedo dentro de tu casa. Por eso hablo de los suplantadores de identidad, Fernando, porque hay energías que se quedan en los sitios, porque al final es así, estamos todos viviendo o conviviendo todos juntos, planos distintos de existencia, pero en algún momento se cruzan esos planos y esa línea se cruza de un lado a otro, ¿no? Y es verdad que yo siempre digo, cuando tú en tu casa no estás a gusto y notas sensaciones que te hacen no estar a gusto, no es un familiar tuyo. Es una energía que está en esa casa que no tiene nada que ver contigo. Pero yo te digo que esto es un tema. Hay algo curioso. Siempre que estamos hablando de espíritus, en este caso esta entidad de espíritu, eh, se tiene que alimentar de alguna forma. ¿Ha habido peleas en ese piso donde estabas investigando o en pisos superiores? Porque se alimentan de Ahí. emociones. Entonces se alimentan de esa energía que puede provocar una pelea, por ejemplo, o un rencor en un piso de arriba y vivir abajo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Sí, sí, completamente. Aparte, es lo que tú dices, es lo que yo he comentado antes, ¿no? Hablamos de energía residual que Uh-huh. podemos provocar las personas con nuestro comportamiento, nuestras discusiones. Uh-huh. Y esto yo lo hablo mucho también, lo hemos hablado muchas veces en las conferencias que damos, en el sentido de que hay muchas parejas que dentro del piso discuten más que en la calle, porque dentro del piso, una vez que ya pueda ser lo que o quien haya vivido antes allí, o lo que te esté pasando a ti en ese momento, ¿no? Pero estamos creando lo que hemos comentado antes, ¿no? Hay el egregor, la energía, por la intención que creamos las personas, que una vez que entras ya en una constante malestar o discusión, se va creando esa energía, ¿no? Esa energía está ahí ya y esa energía que busca alimentarse de más mal rollo Uh-huh. y sigue provocando, sigue creciendo, sigue creciendo y sigue provocando situaciones a las personas que viven dentro de esa casa, ¿no? Puede llegar incluso a enfermar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso te digo, yo siempre lo hacemos en hincapié porque es verdad que hay muchas parejas que incluso se llegan a separar porque dicen que dentro de casa están de una manera y en la calle están muy bien, pero dentro de casa se matan, ¿no? Uh-huh. ¿Se matan por qué? Porque esa casa hay un tipo de energía, hay un tipo de bloqueo energético dentro de esa casa que les está afectando emocionalmente, psicológicamente y energéticamente, ¿no? Y estas cosas pasan más de lo que se piensa la gente y es así. Se tiene que alimentar. Luego hay otras que son las inteligentes, como hemos comentado, la del piso este, que evidentemente ese se está alimentando del miedo, de la tensión, de los aparatos eléctricos, de todo lo que tú quieras, pero más a más está alimentándose de las situaciones que está creando. Por eso yo digo antes que si una energía en tu casa te está provocando algún miedo, no es un familiar tuyo. Si tú notas esa densidad, no es un familiar tuyo. Está haciendo que tengas esa sensación de miedo, que estás vibrando de otra manera y está comiendo de ti. O sea, por eso te digo que esto es así, es así. Uh-huh. Bueno, esperemos que en esta situación, este caso, ya se calme y incluso pueda desaparecer porque ya no puede alimentarse de nada. Nosotros estamos ahí en un punto ahora, que es verdad que es lo que te he comentado. Sí que hablamos antes de Navidad, nos pasó algún vídeo, porque ya nuestra amiga ya incluso graba y ya nos ayuda en las mismas experimentaciones porque nos pasa información. Uh-huh. Eh, pero ya hace un tiempo que
la cosa había aflojado, entonces, bueno, estamos ahí un poco en el impasse ese, que mientras no llegue ninguna información nueva, porque todo está tranquilo, ¿no? Sí que llegamos a un punto, que es lo que te comento, que estamos un poco a la espera de que nuestra amiga en este caso eh, quiera ir más allá si todo vuelve a empezar, ¿vale? O sea, en el sentido de que si hay que entrar ya a sacar lo que hay allí, se tiene que sacar. Una vez que entramos nosotros, como que el fenómeno se disipó más y quizá ha cambiado de rumbo. Quizá está desplazándose por otro lugar y no está afectando directamente ese piso ya, ¿no? Pero ella nos pidió que de momento esperáramos un poquito para ver cómo iba todo, hay que respetarlo. Al final, el trabajar dentro de un piso particular hay que traer muchísima psicología, hay que entender a las personas, pensar que no es una cosa que pueden ir contando por la calle. En fin, trabajar dentro de una casa es totalmente distinto y contar simplemente, principalmente con lo que ellos quieran. Y ella de momento nos dijo, vamos a esperar un poco, no quiero que esto se complique en el sentido de que si viene alguien e intenta sacar esta energía que hay aquí inteligente, la cosa se complique más porque no se quiera ir. Entonces vamos a esperar un poco y a ver. Y de momento la cosa está calmada, pero bueno, ahí está todo lo que se llegó a sacar al principio, que es algo. Esas conversaciones no se han escuchado en ningún sitio. Son conversaciones directas grabadas en las cámaras de vigilancia y son sorprendentes. ¿Cómo pueden, no sé si puedes o cómo pueden contactar con vosotros o Pues, simplemente sí, nosotros estamos en. Nosotros, casos que necesitan vuestra ayuda? sí, sí. Sí, no, y decirte que lo primero de todo es que Gimpass Investigación nunca cobra un duro por ir a los sitios. Nosotros hacemos esto porque queremos hacerlo y porque nos apasiona el mundo de la investigación y somos ya gente con esas inquietudes dentro, ¿no? Por decir así, nosotros nunca cobramos en los sitios. Eh, entonces, pues nosotros estamos en YouTube. Tenemos en YouTube que está Gimpass Investigación, donde ahí podéis ir a la página web de Gimpass Investigación, donde tenéis el contacto. Tenéis Instagram, que también pueden contactarnos por allí, que es Gimpass Investigación. Y luego pues tenemos ahora no me acuerdo el número de WhatsApp, no te lo puedo decir de memoria porque no me acuerdo, pero que dentro de las páginas web y todo esto está el número de WhatsApp, está todo, cualquier contacto, cualquier cosita que necesiten pueden contar con nosotros y nosotros sin problema estaremos allí y ayudaremos en todo lo que podamos y ya te digo, esto es sin ánimo de lucro siempre. Ujú. Pues ha sido un placer, Ángel, Un placer que mío, estés aquí con Fernando. nosotros. Y bueno, quedamos para otro día que nos cuentes más casos y profundizar en ellos. Claro que sí. Y yo saludar a todos tus seguidores, saludar al equipo, a todo el equipo Gimpass, que es la familia Gimpass, y a todos los que están aquí, que nos han estado viendo, pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy grande, feliz año para todo el mundo y cuando nos necesites, por aquí está el equipo. Fernando, un placer. Gracias.